Dios, Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Bien, hermano, tome su asiento. Bueno, tengo la oportunidad esta mañana de compartir una palabra. El pastor me pidió que me sume a esta serie, a este inicio de este mes, que es el mes de la consagración. Entonces, siempre es el tiempo de la consagración, pero hay tiempos en donde el pastor ha sentido en su corazón afianzar, rededicar, levantar esta palabra que es vida para cada uno de nosotros. La consagración que el Señor llama, porque para la vida del pueblo de Dios y para el cristiano, para usted y para mí, esa es la meta. Después de la salvación, después de aceptar al Señor Jesucristo, la consagración al Señor es la meta para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Es el fin, el lugar donde debemos llegar. Y quiero compartirles en Romanos 12, el libro de Romanos 12. (12:1) dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión internacional dice buena, agradable y perfecta. Aquí en la carta de Romanos nos exhorta. Así que dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos y santos. Ese es siempre la demanda, la exhortación de Dios por medio de su palabra a su pueblo. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo y santo, porque ese es el llamado a ser hombres y mujeres consagrados de Dios. Y más adelante dice la palabra que no nos conformemos, que nadie nos adecuemos, nos amoldemos a este siglo, a este mundo, a este tiempo, que sabemos que reina la maldad, reina el ateísmo, reina el progresismo, todo lo que quiere sacar a Dios, sus filosofías de vida, sus formas de vida alejados de Dios. Que nadie nos conformemos, nadie se amolde, sino que renovemos, dice, renovando vuestro entendimiento. Hay que renovar el entendimiento para que comprobemos. Entonces, una vez renovado nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas delante de Dios, dice que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué bueno, hermano, y suena muy bien para cada uno de nosotros, que esa es la voluntad de Dios para su pueblo y para usted y para mí. No dice que la voluntad de Dios es más o menos, no dice que la voluntad de Dios es ahí va, sino que tiene tres cualidades excelentes: buena, agradable y perfecta. Qué bueno es Dios, hermano. Ese es el destino, esa es la perfecta voluntad de Dios para ti y para mí. Dice que ser sacrificio, la palabra en hebreo, en el original, significa
acercarse. Un sacrificio significa acercarse, poner a menos distancia mediante una ofrenda o obsequio precioso. Eso es lo que en sí era un sacrificio. Poner menos distancia, acercarse por medio de un obsequio o algo importante, algo valioso. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar esta mañana por medio de esta palabra. Voy a tomar del libro de Levítico. Vamos, hermanos, al libro de Levítico. Ustedes saben que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo y que para este tiempo no es que sobre el Antiguo Testamento, sino que va a seguir siendo palabra que nos enseña cómo es que el Señor a través de los tiempos nos viene enseñando y mostrando lo que Él demanda de consagración. Y vamos a tomar esta parte del libro de Levítico que habla sobre cómo Dios instituyó la ofrenda. En ese tiempo el hombre que pecaba, la mujer que pecaba era un penitente. Y la forma que Dios estableció, vamos a leerla aquí. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Y si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión y delante de Jehová. Y pondrá mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aquí vienen las tres funciones, las tres formas que Dios le habla al sacerdote que debía ser la forma de presentarse delante de Dios un sacrificio. Y dice el 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El 6, y desollará el holocausto y lo dividirá o lo separará en sus piezas, o sea, en las partes del animalito. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y pondrán leña sobre el fuego. Y el 8 dice, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, las partes del becerro, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Bien, hermano, este era el ritual, la forma que Dios estableció en el Antiguo Testamento, la forma de presentar un sacrificio, una ofrenda para Dios. Vemos en primer lugar que una de las funciones del sacerdote era degollar la ofrenda. El animal tenía que morir. Esa es la forma del sacrificio. Se dice que sin muerte no hay sacrificio. Por ello, el Señor Jesucristo tenía que morir. Porque en el Antiguo Testamento Él tenía que cumplir que ahora Él iba a ser el Cordero inmolado, el Cordero Santo, el que vino a darse para que podamos acercarnos. Él hizo el sacrificio mayor y universal para toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para los de ese tiempo, para los de ahora, los que están por nacer, se cumplió aquí la palabra. Él fue ese cordero inmolado sin mancha, sin arruga,
y Él fue puesto como sacrificio para que usted y yo nos podamos acercar a Dios. Ya no hubo más la separación, el abismo entre Dios y el hombre, sino que Él fue el Cordero. Tuvo que morir, su sangre derramada, así como vemos aquí, que el sacerdote tenía que degollar el animalito, y esa sangre, los demás asistentes del sacerdote la rociaban sobre el altar. Esto da, hermano, en la primera función que desarrollaba. Hay un sacrificio, pero en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, en pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, si bien es cierto, Dios había establecido este ritual de sacrificio con un animalito, degollándolo, separando las partes, poniéndolo sobre el altar para que haya un holocausto. Holocausto significaba una ofrenda quemada en fuego. Pero vemos también cómo el Señor aclara en este Antiguo Testamento. Era aquí la parte donde Saúl ya estaba en un tiempo donde él había desobedecido a Dios en alguna forma. Dios le daba instrucciones sobre cómo derrotar a un pueblo, que tenía que matar a todos, no tenía que dejar a nadie vivo. Pero en medio de todo esto, Saúl desobedece. En otra, no tenemos el tiempo para leer todas las historias, pero en otra parte de esta desobediencia de Saúl, el Señor le dice, espera que venga el profeta. No vas a iniciar una obra o una guerra, espera que venga el profeta para que él levante ofrenda delante del ejército de Israel y puedan hacer lo que tienen que hacer. Saúl de nuevo desobedece, no espera, él mismo levanta la ofrenda. Y es cuando aquí, en el 15:22, el profeta Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas o como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio de animalitos, le decía en ese tiempo. Y para este tiempo sigue siendo igual, hermano. La obediencia es el mejor sacrificio delante de Dios. Usted y yo podemos gustar de la palabra, escuchar del evangelio, emocionarnos con las alabanzas, hacer cosas espirituales, pero en un momento cuando Dios te pide, te instruye y te llama santidad, te llama pureza, y tú le das la vuelta, abres la puerta a la tentación, a lo que el enemigo te engaña, sigues dándole puerta abierta a una debilidad humana. Ningún sacrificio que uno, entre comillas, quiere poner delante de Dios. Señor, pero mira, yo hago esto para ti, yo voy para acá, voy para allá, hago esto, estoy en la célula, estoy aquí, estoy más allá, sirvo aquí. Si no hay obediencia a la hora de que Dios te pide santidad, todo
hermano, se te hace en vano cualquier sacrificio. Amén. Sigue siendo para este tiempo. Esta palabra cobra más vida que nunca. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención, ¿no? Esto tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Prestar atención a la palabra. Prestar atención a lo que el Señor te está demandando, lo que Él quiere de ti. Prestar esa atención es mayor que cualquier otro sacrificio. También pongo el ejemplo de David, cuando todos sabemos la historia, cuando permitió caer en esta tentación de adulterio con Betsabé. Después, ustedes saben la historia, que él va más allá, mata, hace que maten al esposo de Betsabé. Y es un drama terrible para David. Pero David dimensiona su pecado. Esta es la diferencia de este hombre conforme al corazón de Dios. Que en medio de su error, de su falla, él no justifica, sino que dimensiona su error, su pecado. Él entiende que no solo ha pecado contra esta familia de Betsabé, contra la muerte de su esposo, contra su ejército, contra su reino, sino que entiende que le ha fallado a su Dios. Y en el Salmo 51, Salmo 51, 16 y 17. Porque no quieres, él en su oración penitente, quebrantado, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, dice él. Él entiende, Señor, tú no quieres sacrificio de una oveja o que te traiga 1000 carneros, que yo lo daría, yo soy el rey, yo los puedo hacer. Pero David entendía que no quieres holocausto y declara, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendía que él podía hacer un sacrificio de miles de ovejas, de miles de carneros, de miles de todo, poner el oro delante de Dios para que él fuera justificado. Pero él entiende que la misericordia de Dios es grande. Cuando un hombre se contrita de espíritu, le dice un corazón contrito, humillado, alguien que reconoce que te ha fallado, su falta, alguien que reconoce que ha dejado que su carne gobierne, que su debilidad humana, que aflore su lascivia, lujuria, mentira, pecado, toda forma. Dice que Jehová nunca rechaza. Jehová nunca rechaza. Y tú y yo, hermano, tenemos que tener tan en cuenta esta palabra. Nunca Jehová rechaza un corazón contrito y humillado. Así es nuestro Dios, que, hermano, en un momento dado podemos permitir pecado o algo malo, pero si tú de todo corazón, y esto no es justificación para andar pecando y una otra vez, pero en este caso de David, que este fue su error y lo reconoció, a lo profundo de su ser, él conocía que Dios se conmueve cuando encuentra un hombre o una mujer de Dios que se contriñe, que se humilla, que se quebranta. Tendrá de Dios perdón y misericordia. Amén, hermano. Él, David, y tú y yo lo hemos experimentado.
y lo seguimos experimentando. Solo dice que la palabra que Dios ve de lejos, el soberbio, ¿no? Ahí sí Dios no puede hacer nada. El soberbio, el orgullo, el que te paras en tu postura, en tu posición, y yo soy así, y yo creo a Dios a mi manera, y a mí bueno, ahí sí Dios lo mira de lejos, dice la palabra. Pero el Señor siempre va a ver con ojos de misericordia al que se humilla y se quebranta. La actitud, para los que apuntan, el tema es la actitud de consagración. No con C, con P. Actitud de consagración. Dice que la actitud es la capacidad adquirida para realizar cierta función. Una actitud es una capacidad que adquirimos para realizar ciertas funciones. Todos aquí tenemos aptitudes que hemos adquirido. Unos son profesionales, otros son artesanos, otros son de oficina, pero todos tenemos actitudes que hemos adquirido. Un estudiante está adquiriendo por medio de conocimiento actitudes. Pero para consagrarnos vamos a tener que desarrollar también actitud que nos lleven a tener una completa vida en consagración a Dios. Y es el primer paso, tomando del libro de Levítico, es la actitud de sacrificio. El primer paso es la actitud de sacrificio. Como leímos en el libro de Levítico, el sacrificio es muerte. Sin muerte no hay sacrificio. La ofrenda, el animalito tenía que ser degollado y su sangre derramada en el altar. Siempre para el Señor era dedicado, por ejemplo, los primogénitos. En ese tiempo había una ley que todo primogénito era dedicado a Dios, no era sacrificado. Los animalitos era el ritual que Dios puso, pero los primogénitos tenían que morir a que sus vidas fueran dedicadas a otras cosas. Sus padres entendían que ellos debían dedicar el primer hijo a Dios. Él iba a ser el que iba a llevar las cosas espirituales, él era el que iba a estar en el templo, el que iba a aprender. ¿Se recuerdan de Ana cuando pidió un hijo a Samuel? Y de 8 años ya Ana cogió y se lo fue a entregar al sacerdote Elí para que sirva en el templo del Señor. Se sabía que ese niño tenía que morir a sus pretensiones de otras cosas, de otras prácticas, de otras formas de que él iba a ganarse la vida. Él tenía que morir a eso porque era dedicado al Señor. Hay objetos también que se dedican, los utensilios del templo. Y en la vida de nosotros también tenemos que entender, hermano, que hay objetos, por ejemplo, aquí en el templo, todo esto, este piano, esa guitarra, todo esto, consolas, los parlantes, todo aquí está dedicado al Señor. Aquí, hermano, no habrá nada, saldrá de esto para tocar cosas del mundo. No habrá nada del mundo. Todo esto seguirá consagrado a Jehová. Y nuestras vidas, hermanos, tienen que ser sacrificios vivos. Tenemos que morir. Sin muerte no hay sacrificio.
Hay que morir día a día. Dice el Señor Jesús, dijo, el que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Hay que morir a nuestras agendas propias, a nuestros caprichos a veces, a nuestras obstinaciones, a nuestra forma de llevar las cosas, a nuestras filosofías humanas. Porque ahí a veces, hermano, que estamos en Cristo, pero seguimos teniendo filosofías de vivir, formas de llevar las cosas, de ver las cosas. No, lo espiritual con Dios es para los domingos. Ahí canto el culto, eso es lo mío con Dios. Pero de la vida, en los negocios, yo tengo mi filosofía. Hay que sobrevivir y hay que vérsela, y yo llevo las cosas a mi manera. A veces, hermano, forma patrones de pensamientos, moldes de pensamiento que uno adquiere. A veces hay ciertas universidades, bueno, más antes pasaba antes, que le llenaban la cabeza de filosofías, de comunismo y de cosas así. Hay que morir, hermano. Es una muerte que vaya muriendo el viejo hombre, dice la palabra en Gálatas 2:20. Decía el apóstol, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se sacrificó por mí. ¿Sabe qué, hermano? Ese es el lema del cristiano, la palabra, lo que debe aflorar en nuestras vidas. Y el morir es un proceso. El morir es que entiendes que debe salir ahí. Tú sabes que hay, hermano, tú y yo nos conocemos y el Señor nos conoce más todavía. Pero usted y yo sabemos como dice por ahí, de qué pata cogíamos, dice ahí un dicho de los abuelitos, ¿no? Uno sabe qué es lo que siempre nos estrellamos con la misma pared o nos tropezamos con la misma piedra. Y sabes que hay una debilidad, hay algo que no te deja, hay algo que lo repites. Bueno, entonces hay algo que está vivo ahí de tu parte. Hay algo que sigue viviendo. Y el tema es que el Señor te llama a una consagración total, espíritu, alma y cuerpo. Y que debes ponerle asunto. Porque lo que pueda pasar es que si tú sigues dándole rienda suelta a ese pecado, escondido puede ser o aflorado, te va a pasar una factura tremenda. No esperes que el golpe avise, como dicen por ahí, ¿no? No esperes que venga el trato fuerte. No esperes que venga la consecuencia terrible para ahí querer morir a esa debilidad humana. Es el tiempo, hermano, donde usted debe ponerle asunto y terminar de morir a esa área. Y si te tiene que tocar de rodillas, ayuno, clamor, lágrimas, lo que sea, pero tiene que morir esa área que no te permite consagrarte totalmente a Jehová. Porque el Señor no puede hacer contigo y a través de nosotros la obra que Él quiere hacer. Porque aún somos llamados a ser vasos delante de Dios. Somos llamados a ser instrumento. Un vaso es un depósito. Y tú y yo somos llamados a ser vasos para usos de honra a Dios. Amén, hermano.
no para usos viles. Pero si tú y yo somos vasos sucios, Dios no nos puede usar. Dios no puede usarte para que tú puedas obrar e impactar a este mundo, hacer tu obra, a tu familia, a tus cercanos, y más aún no puede hacer nada en ti o en mí. Y eso sí es penoso para cualquier hermano. Como leí al principio, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay cosa buena, hay cosa agradable y cosa perfecta para ti y para mí. Pero no es culpa de Dios que no se cumpla. No es culpa de Dios que tú no lo veas en tu vida. No es culpa de Dios que no se haya hecho, Dios no lo haya materializado al mundo natural, que tú puedas verlo y tocarlo. ¿Por qué? Porque todavía no terminas de consagrarte al Señor. Yo te hago una pregunta y tú te la contestarás dentro de tu interior. Si miras para atrás, solamente para entender, hace 2 años, hace 5 años, ¿está la misma debilidad que la que tienes ahora? ¿Sigues repitiendo lo mismo? ¿Sigues pensando de la misma manera, actuando de la misma forma, cayendo en el mismo error? Entonces, de acuerdo a tu pregunta, tú mismo tienes la respuesta. Ahí ves por qué tú no puedes ver todavía cosas que Dios ya quiere poner en tu vida. Hay cosas que el Señor ya quiere darnos, hermano. Hay cosas que el Señor ya quiere poner en tu vida y a través de ti obrar, que tú seas instrumento de su gloria. Pero hasta que no haya una consagración total, Dios no lo puede hacer. Cuando uno, hermano, hay una consagración, eso te lleva a tener la capacidad para enfrentar las cosas, los errores del pasado, las circunstancias que no te fueron bien. Hay diferentes historias en tu vida, hermano, pero ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias cuando el diablo quiera usar un error, una injusticia, una separación, un pleito, una situación? Si tú todavía estás muy vivo en tu carne, si tú todavía no permites que Dios sea el que gobierne y viva, entonces eso te va a afectar. Eso va a afectar tu vida, tu corazón, tu ser, tu alma va a estar en un vaivén. Hay tiempos donde estás bien, hay tiempos donde viene ese recuerdo y estás ahí sin avanzar. ¿Sabe qué, hermano? Cuando alguien está consagrado a Dios no tiene tiempo para eso. Cuando tú estás viviendo en consagración, estás muerto a esa situación. Ya el Señor consagrado, tú, el Señor sopla de su presencia para que haya sanidad, haya libertad, y usted no puede estar viendo el pasado, acordándose de lo que hicieron. Porque ¿sabe qué, hermano? También puede venir el peligro de que quieras victimizarte, abrazarte a ese pasado, abrazar a esa situación, abrazarte a estar llorando por lo mismo. Y eso habla del nivel de consagración que tengas. Vamos al segundo punto, dice el libro de Levítico que después que el animal era degollado, que el animal era desollado,
dice que se separaba las partes. La cabeza, los intestinos, los muslos, acá, todo lo que servía delante de Dios, ¿no? Para ponerlo en el altar y que sea consumido. Pero las partes eran separadas. Eso indica, hermano, de que santidad significa ser separado. Amén. Ser santo significa ser separado. Uno a veces piensa cuando recién a veces está empezando en los caminos del Señor y dice llamado a santidad, y uno dice que se imagina que van a poner en un altar como los santitos de la abuelita. Como no, hermano, ser santo significa ser separado para Dios. Dios te separa para su reino, para ser instrumento de Él. Y tú tienes que tomar la decisión. Dios ya te separa espiritualmente, te llama. Tú te haces un escogido de Dios. Porque tú por tu voluntad te haces un escogido de Dios. Amén, hermano. El día que escuchaste de la predicación del Evangelio, que por medio de Jesús Él te da nueva vida, te hace un hijo, te predestina, y tú aceptas de todo corazón, dice la Biblia, dice la palabra, que te haces un escogido del Señor. Pero ahí viene la parte tuya y mía, donde tienes que entender que tienes que separarte de lo vil, de lo sucio. Tienes que separarte del pecado, de la práctica del pecado, y esa es una decisión tuya. Porque a veces cuesta, a veces no gusta cuando alguien te dice, sí, hermano, tú estás en el Señor, estás en los caminos, pero tú todavía estás en un grupo de amigos. Y no es que es malo, hermano, amistades que no conozcan a Dios, que no tengan la fe o que no sean cristianos evangélicos. No es que nosotros nos vamos a hacer una burbuja y no nos toques, no nos mires a 1 kilómetro de distancia. No, de eso no se trata. Pero si tú estás en un grupo donde sabes que estar en medio de esas personas, estás influenciándote, que comienzas a hablar como ellos, que comienzan a pensar como ellos, que si en ese grupo hay infidelidad, tú vas a comenzar a tener pensamientos porque habla de infidelidad. La otra vez un hermano me enseñaba, mira, hermano, que por WhatsApp, el grupo de mis amigos, pornografía, todo es pornografía, se pasan pornografía. Y yo le decía, hermano, es tu decisión. Dice la palabra que tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero si tú ves que en ese grupo solo hay esto, y esto de aquí, y esto de acá, y eso está dañando, y tú sabes que no está bien, entonces debes separarte. Seguirán siendo tus amigos y conversar hasta donde tú sabes que no hay nada que te llame a cosa mala. ¿Cómo estás? Bien, que Barcelona, que Melec y de todos los amigos que se hablen. Pero en el momento que oye que aquí, que mira que esta chica, que mi mujer no se dio cuenta, en ese momento usted, hermano, nos vemos, me están llamando acá. Amén, hermano. Cuesta separarse, pero es parte de que te quieras consagrar o no a Dios. Y lo mismo ya le dije a los siervos, ahora a las siervas. Lo mismo es con el grupo de amiguitas, hermano. En un momento dado que te sabe que ese grupito, que el barrio, y hablan de aquí, de más allá, que malos consejos, que no te dejes de tu marido, que pégale, que... Entonces,
y que usted busca consejo y medio pelea y va allá y le aconsejan mal. Y la mandan, anda, pelea. No, hermano, usted debe entender que a sí mismo, vecina, amiga, todo bien, hablamos de muchas cosas, pero el momento que usted está siendo influenciada a cosas que no debe, entonces usted se despide, se va y así. Y hay que separarse, hermano, de cosas que tú sabes que... Si hay una relación sentimental que tú sabes que te está separando de Dios, y ahí sí vale el término. A mí no me gusta usar el término tóxico, tóxica que usan para todos lados. Pero aquí sí vale el término. Si tú sabes que estás en una relación tóxica con alguien que no te conviene, que alguien que tú sabes que no te ayuda a buscar a Dios, que alguien que puede ser linda persona y todo, pero si tiene su corazón cerrado a Dios y no quiere nada con las cosas de Dios, hermano, si tú no te separas y entiendes que no puedes, la luz con las tinieblas no se llevan, entonces tú puedes ser parte de que te arranquen de las cosas de Dios. Amén, hermano. De acuerdo a tu consagración, tú vas a responder a conflictos, situaciones. A veces se pueden presentar cosas en tu trabajo, laborales, la universidad, en el barrio. A veces, hermano, ustedes saben que a veces el Espíritu de Dios que mora en nosotros hace de gratis, a veces nos ganamos situaciones de personas que hay alguna cosa, un conflicto con usted. Pero de acuerdo al grado de consagración que usted y yo tengamos, tú vas a tratar el asunto. Con sabiduría, con prudencia, no a lo mismo que las personas. No que yo no me dejo nada y que le digo sus cosas no, hermano, tú y yo tenemos que marcar una diferencia. Si no, hermano, entonces dediquémonos a otra cosa y no perdamos tiempo. Amén, hermano. Pero tú y yo tenemos que marcar una diferencia, hay que marcar una diferencia. Pero porque si tú reaccionas como todo el mundo reacciona afuera, que a veces la gente está como fosforito, que todo el mundo quiere no dejarse de nadie. Y yo no le digo que aquí hay que dejarse de que a uno lo pisoteen ni nada, porque de eso tampoco se trata. Pero el tema es que hay un espíritu diferente, el Espíritu de Dios, el que nos hace diferentes, el que nos ayuda a confrontar una situación con mansedumbre, con paz, respaldado con la justicia de Dios, respaldado que el Señor va contigo. Entonces ahí, cómo tú enfrentes un conflicto, cómo tú confrontes una situación difícil, eso va a dar el grado de consagración que tú y yo tenemos. Si tú ves que no te deja de nadie, a la primera quieres responder y que si te cruza un carro enseguida sacas el bate y quieres bajarte a darle duro. Entonces, hermano, ahí todavía hay mucha carne viviendo en nosotros. Todavía la carne está ahí vivita todavía. Cada vez que vayamos a tomar una decisión, es de preguntarte, ¿esto agrada a Dios? Hay que sentirnos, hermanos, privilegiados. Tú y yo, de que Dios nos escogió para este tiempo. ¿Sabe qué, hermano? Algo que te quede bien claro. En este planeta hay
creo que ya billones de personas, no sé si me equivoco, ya no solo millones sino billones. El país de la China nomás ya hasta no sé cuántos, 2 años atrás tenía como los 1.000 millones de habitantes. En India, asimismo, un número muy fuerte. Y alrededor de todo el planeta, miles y miles de habitantes. Hermano, y usted que aquí me está escuchando esta mañana, en medio de todos los millones y millones de habitantes, Dios puso tus ojos en ti. Porque vio algo, vio que tú puedes servirle a Él. No te dejes engañar por el diablo que el Señor no te escucha, no te ve, no te llamó, que no sirves para esto del Evangelio. La mentira del diablo, que usted no la debe permitir. Jehová te miró a tu corazón y te llamó con un llamamiento eterno y santo. Tiene que consagrarte. El tema es que el Dios espera tu consagración total. Que ya le pongas un fin a las excusas, le pongas un fin al deleite de la carne, a lo que te priva de una consagración total. Es el tiempo. Hoy es el tiempo, no hay para mañana. Es hoy, hermano, es hoy. Y mira que de parte de Dios tengo sentirte, no sé a quién le estoy hablando más fuerte, pero es hoy, no es mañana, es hoy que tienes que consagrarte. Dice, y vamos al último punto, la actitud. Dice en el libro de Levítico que después que eran separadas las partes, dice que venían los hijos del sacerdote y eran los encargados de colocar las partes en el altar. Las colocaban de una forma ordenada, pero que todas entren en el altar para que el fuego consuma todas las partes. Ahí era la ofrenda de holocausto. Le vuelvo a repetir que holocausto significa una ofrenda quemada a fuego. Y todas las partes deben ser colocadas de una forma ordenada y eficiente, donde nada quede fuera del altar. Esto significa, hermano, que usted somos ubicados en medio de su pueblo, de su iglesia, para servicio de su reino. Amén, hermano. Entonces, ¿sabe usted que no solo los líderes, los pastores, los llamados a servir a la obra, sino cada uno de nosotros? Tenemos un llamado, dice la palabra en el libro de Gálatas, que el ministerio, ¿cuál ministerio usted y yo tenemos, hermano? El que dice la respuesta tiene un mote afuera. Ahí alguien dijo. El ministerio de la reconciliación. Y eso, hermano, no es que digan, no, yo no soy líder de Nexo, no soy asistente. Dice que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Eso es para afuera, eso es servir afuera. Aquí dentro de la iglesia tenemos el ministerio de edificación. Dice el libro de Efesios 4:11 que Dios instituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Eso significa consagración. Entonces aquí nos edificamos. Aquí nos edificamos, hermano. Pero allá afuera hay que servir al prójimo, hay que ir por las almas, hay que ir por este tiempo que estamos en los últimos tiempos. Entonces, el Señor
nos ha dado dones y talentos. El tema, hermano, es que aquí el Señor va a hablarles a algunos. Hay hermanos, hermanas que llegan a la iglesia y como llegan se van. Y no tienen un sentido de pertenencia como iglesia local. El día que usted, hermano, deje de entrar y salir y solamente decir, no, yo no tengo tiempo o otras razones, y no es parte de la iglesia en sí, no tiene un sentido de pertenencia con la iglesia local. El día que usted haga una declaración con su corazón y diga, es parte del sacrificio, morir, ser separado, pero también es parte de la consagración el servicio. Porque cuando yo sirvo, tienes que dar tiempo, tienes que dar horas, tienes que dar de tu vida, de tu corazón. Y ahí te estás consagrando a Dios. Entonces, el día que tú digas, Señor, hasta hoy dejé de poner excusas, hasta hoy dejé de entrar y salir solamente de la iglesia, hoy hago esta iglesia donde tú me has puesto, si lo crees así, estás totalmente seguro en tu corazón. Aquí en esta iglesia quiero que tú me equipes con tus dones. Quiero servir, quiero involucrarme. Aquí quiero encontrar la sierva o el siervo para casarme y que mi vida venga después de mis hijos y sea una familia sacerdotal y sirvamos en la iglesia de Dios. Ese día que tú hagas esa declaración, entonces estás cumpliendo la parte de que tú estás ubicado en el reino, en la iglesia para sus propósitos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Eso es lo que la palabra nos enseña. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son líderes de nexo, pero hay diferentes formas de servir al Señor. Y el Señor a ti y a mí nos ha dado dones que Él anhela que los pongamos por obra, los desarrollemos, tengamos esa actitud de desarrollar los dones y talentos. No digas, hermano, sí, pero ¿y qué hago? No, hermano, en ti, en tu corazón hay dones. Ya el Señor los tiene para ti. En tu corazón hay. En un momento dado tú debes entender, hermano, que hay una tendencia en ti. Ahí empieza todo. En el compromiso con el Señor de consagración. Y tú comienzas a tener una chispa en tu corazón, una tendencia. Oye, si yo ayudo con los niños y si yo ayudo con los adolescentes, o otro dice, pero yo tengo ese llamado a orar, a clamar. ¿Será que busco el grupo de intercesión? O yo quiero ir a visitar a los enfermos. Si alguien necesita para ir a visitar a los enfermos, estoy aquí, tómeme en cuenta. Y ahí comienza a arder dentro de ti ese llamado, ese don que está ahí, apagado, pero el momento que te consagres el Señor lo activa y tú comienzas a crecer, que comienza a crecer ese don y después comienzas a ejercitar ese don y comienzas a ser instrumento para Dios, que es para la gloria de Jehová. Que el Señor, hermano, nos ayude, pero más que el Señor es la postura de tu corazón y el mío. La obediencia a Jehová es el mayor sacrificio. Póngase de pie en esta hora, hermano. Vamos a orar. Poderoso Dios, poderoso Padre bueno.
Señor, este día